Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti, y otro yo que te quiero obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor. Pero gracias a ti, que con tu poder y amor ya no soy lo que era, Señor. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti, y otro yo que te quiero obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor. Pero gracias a ti, que con tu poder y amor ya no soy lo que era, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Así como estamos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos limas de vida, como también la oportunidad de estar aquí reunidos. En estos momentos te pedimos que vengas el hermano Abraham, que traerá el mensaje de este culto, que todo lo que haya estudiado, leído y aprendido también de tu palabra, también sea para alimento espiritual, y que no solamente lo oigamos, sino que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria, como también espiritual. Gracias por todo. En esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. De alguna manera, seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo tiene un costo. En la mañana hablábamos acerca de la salvación. De cómo garantizar la salvación. Sabemos que la salvación es gratuita. Tenía un precio que Jesús pagó en la cruz, permitiéndonos a nosotros acceder a la salvación gratuitamente, ¿cierto? Sin embargo, seguir a Jesús tiene un precio. Quiero pensar que todos los que estamos aquí llegamos a este lugar porque hemos decidido seguir a Jesús, porque en algún momento de nuestra vida tomamos esa decisión de seguir a Jesús. De entre tantos líderes que han habido en el mundo, a lo largo de la historia, nosotros decidimos seguir a Jesús. No es algo del otro mundo seguir un hombre, sobre todo si este hombre promete grandes cosas. A lo largo de la historia de la humanidad han habido grandes personajes que consiguieron grandes hazañas. Por mencionar algunos, Alejandro Magno. Gracias, hermano. Les voy a pedir una disculpa anticipada si de pronto ven que me apresuro. Es que vamos con un ligero malestar, pero trataré de que no interfiera. Alejandro Magno fue un rey de Macedonia que antes de los 30 años había creado uno de los imperios más grandes conocidos en la antigüedad. Llegaba desde Grecia hasta la India. Todo comenzó, lo que yo tengo entendido de la historia, fue como una especie de ambición, de visión, de sueño, de sabes que yo quiero esto. Y muchas personas lo siguieron. Tenemos otro personaje que fue Napoleón Bonaparte, este militar francés, que llegó a ser emperador y dominó Europa Central. Por ahí hay algunas novelas como dentro de la trama, el conde de Montecristo llega, antes de ser el conde de Montecristo, llega a la isla, se topa con Napoleón Bonaparte que está preso.
Y lo que te muestra es que cuando él llega a Francia, hay muchos seguidores que aún esperan a Napoleón Bonaparte, aunque está derrotado, aunque fue derrotado y está preso, aún tiene muchos seguidores en Francia dispuestos a seguirlo todavía hasta acompañarlo en su exilio o hasta ser ejecutados, porque muchos son ejecutados si descubren que apoyan a Napoleón Bonaparte. Por seguir Nelson Mandela, un símbolo mundial del pacifismo y la reconciliación, que estuvo 27 años en prisión y se convirtió en el primer presidente democrático de su país. De igual manera, otro líder que tuvo una ambición, que tuvo un sueño, que tuvo un propósito de liberar su país, igual que Gandhi, pionero de la no violencia, que con una rebeldía pacífica también liberó a la India del Imperio Británico. Personas que no estuvieron satisfechas y que buscaron algo más, y que ese propósito que ellos perseguían los llevó a tener seguidores. ¿Sí? Ahora, todos estos líderes, no tuvieron el camino fácil. Tuvieron oposición, tuvieron que afrontar distintos problemas. Sin embargo, eso no los detuvo. Ellos siguieron. Y estos mismos problemas también los afrontaron sus seguidores. Tan solo mencionando a Nelson Mandela, estuvo 27 años en prisión. Muchos de sus seguidores, que fueron también colaboradores de su movimiento revolucionario, también estuvieron en prisión. Y muchos otros, como Martin Luther King Jr., que también peleó contra la desigualdad en las instituciones, el racismo institucional, también tuvo muchos seguidores conscientes de que iban a afrontar situaciones de riesgo que ponían en riesgo su libertad o incluso hasta su vida. Y aún así decidieron seguirlos. Ahora, ¿por qué deciden seguir a estos personajes? Porque estos líderes tienen un propósito. Y sus seguidores ven ese propósito y dicen, es un gran propósito. Es una gran meta. Así que están dispuestos a sacrificarse a sí mismos por esa meta. Porque un gran propósito requiere un gran sacrificio. Y todos están conscientes de esto. Ahora, nuestro propósito, hermanos, como cristianos, como seguidores de Cristo, nuestro propósito no está exento de estos sacrificios. Allá, si recuerdan, aquel escriba que se le acerca al Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 8, versos 19 y 20, se le acerca a este escriba y le dice, Señor, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor con calma le responde, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que le está diciendo a este hombre? ¿Qué es lo que le está diciendo a este escriba? Le está diciendo, detente. Me gusta tu convicción, pero detente a pensar lo que significa seguirme. Mi propósito es grande porque te anuncio el reino de los cielos, pero tan grande es que conlleva muchos sacrificios. De manera que aún los animales, aún las zorras, aún las aves, tienen en dónde descansar, nosotros no. ¿Y cómo andaba Jesús de una ciudad a otra ciudad? Si llegaba a una ciudad y había quien lo recibiera, moraba ahí, si no, pues tenían que dormir en el campo. Y le dice al escriba, ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad de tu hogar para seguirme? ¿Estás dispuesto a tener la seguridad de saber que en la noche vas a llegar a un lugar donde vas a estar a salvo del frío o de las bestias del campo para seguirme? Para exponerte a los caminos donde te puedan asaltar, donde te pueda asaltar no sé qué animales habían en aquellos lados. Pero habían riesgos. Y Jesús le está diciendo, ¿estás seguro de que quieres asumir estos riesgos? ¿Estás seguro de que quieres ponerte en esta situación?
Piénsalo bien. Piénsalo bien, porque no va a ser un camino fácil. Porque el reino de los cielos es gratis para ti y para mí, pero conlleva un sacrificio que tú y yo debemos dar. Y es deslindarnos de estas comodidades. Por eso es que Pablo dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 1, que es donde tenemos nuestro texto base, Pablo le dice a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y podríamos seguir leyendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo entiende que seguir a Jesús es un gran sacrificio. Y Pablo le escribe a los romanos: presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Y los romanos lo entienden de una manera casi literal. Y no solo los romanos, todos los hermanos en el primer siglo. Pero los romanos lo entendían. Recordemos que todas las enseñanzas de la Biblia, de los apóstoles, estaban en base a lo que podían conocer, a lo que podían entender. Por ejemplo, si hoy habláramos a la iglesia de hoy en día, usaríamos metáforas de fútbol. Usaríamos metáforas de, no sé, de la novela, de La Rosa de Guadalupe. O usaríamos metáforas similares. Pero en la antigüedad se usaban metáforas que ellos podían conocer. Y la manera en que ellos veían el sacrificio, en que los romanos veían el sacrificio, era de una manera muy común, por decirlo así. No sacrificaban personas, sacrificaban animales, como muchas otras religiones en aquel entonces. Pero el sistema sacrificial de los romanos era muy, muy específico. Tenía que elegir al animal, tenía que pasar por una especie de purificación, y después era llevado al templo. Y afuera del templo, en una especie de explanada, llegaba el ayudante del sacerdote, lo degollaba, lo desangraba, y entonces lo abría, le sacaba las vísceras y lo que son las vísceras las asaba para sus dioses. Sin embargo, cuando traían el animal, ya sea un toro o un carnero o lo que sea, si el animal oponía resistencia, lo regresaban. Decían: no, es que este es mal augurio, este no quiere sacrificarse, este es un mal augurio, y lo regresaban. Y tráiganse otro que sí quiera venir a morir. Entonces ellos entendían el sacrificio vivo como un sacrificio voluntario, porque no iba a ser aceptado un sacrificio a la fuerza. Un toro que se resistía a ser sacrificado era desechado. A lo mejor lo mataban por allá, por renegón, pero no era sacrificado a los dioses, porque los dioses no lo iban a recibir. Y de igual manera, cuando lo abrían, le sacaban las vísceras y veían que tenía algún imperfecto, ya sea en alguno de sus órganos, igual otra vez lo desechaban y volvían a comenzar otra vez el ritual de santificación con otro animal. Entonces, cuando los romanos oían que debían presentar su cuerpo en sacrificio vivo, entendían: debo prepararme para sacrificarme a mi Dios. Debo santificar mi cuerpo para presentarme a Dios. Debo ser perfecto para que Dios acepte mi sacrificio. Dice, con olor su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entienden que su cuerpo debe de alguna manera tener las condiciones adecuadas para que Dios pueda aceptarlos. Pero no solo es ese sacrificio el que ellos estaban considerando, el sacrificio ritual romano. Ellos entendían, y no solo los romanos, todos los hermanos del primer siglo entendían el concepto del sacrificio. Que para nosotros es un poquito más complicado entender la plenitud de la palabra sacrificio, ya que para nosotros decir fue un sacrificio para mí conseguir mi trabajo. Es un sacrificio para mí levantarme a las 8 de la mañana, y el hermano José lo sabe.
Es un sacrificio para mí hacer esto. Pero los hermanos en el primer siglo entienden el sacrificio de una manera más detallada, más real, más visual. No ven la indicación de Pablo de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no lo ven como una metáfora. Lo ven casi como algo literal. Lo ven como algo literal. ¿Creen que cuando ejecutaban a un cristiano lo hacían en privado? No. Lo mandaban con los gladiadores a que lo desazaran, o con los leones, o los apedreaban, o los colgaban, o los mutilaban, o los mataban. Para un cristiano, aceptar a Cristo, seguir a Cristo, era básicamente una sentencia de muerte, hermano. Entonces, cuando ellos dicen, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, entienden, no, tengo que morir por Cristo. Mi cuerpo es el sacrificio para Dios. De alguna manera pueden verlo así, pero ellos están dando su cuerpo, su vida, por el ministerio. Y es que el significado del sacrificio es dar algo de valor o dejar ir algo por una razón superior. Y ellos están entregando su propia vida por el ministerio de Dios, por seguir a Jesús. Para ellos ese es su sacrificio vivo. Pero el trasfondo de la ordenanza de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo es precisamente ese, estar dispuesto a morir por una razón que vale más que todo el oro, que toda la riqueza y que todo lo valioso y precioso del mundo. Morir por la esperanza que hay en nosotros de la vida eterna, hermano. Pero no es la muerte física. No es la muerte física. No les estoy diciendo vayan y mueran por Cristo. No les estoy diciendo vayan y busquen la muerte. No es la muerte física la que se refiere Pablo con nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No es la muerte terrenal la que debemos procurar. El sacrificio vivo del que Pablo habla es la muerte interna del ser. Es la muerte de mi carnalidad, de mi deseo, de mi voluntad. Y es esa batalla que ha estado presente desde que Jesús vino a este mundo, para que ya no vivamos por nuestra cuenta, para que ya no vivamos por lo que a mí me gusta, para que ya no vivamos por lo que a mí me conviene, para que ya no seamos hombres terrenales siguiendo una corriente del mundo. No seamos hombres terrenales viviendo por el placer pasajero de la carne o por o por la mera satisfacción del pecado. Lo que Pablo nos dice, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, está diciendo que quitemos lo que estorba en nuestra persona, en nuestro ser, para poder vivir libres en el Señor. Pablo no solo está diciendo, vayan y mueran por Cristo. Pablo está diciendo, mata a tu viejo hombre. Mata a tu viejo hombre. Crucifícalo. Crucifícalo en la cruz juntamente con Cristo. Cuando somos bautizados decimos, es una forma del evangelio, es la muerte, la sepultura del viejo hombre y la resurrección de una nueva criatura, porque somos nuevas criaturas en el Señor. Y nuestro cuerpo se debe presentar en este sacrificio como esta ofrenda a Dios, dedicada a Dios. Y Pablo no solo lo está diciendo, lo está enseñando con su propio ejemplo. Si me acompañan a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, los mandé y no fui yo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, desde el 18,
19, desde el 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El hermano Luis Rey hace 2 domingos nos lo decía. Seguir a Cristo conlleva una muerte. La muerte de tu hombre carnal. La muerte de tu ser carnal, de tu ser terrenal. La muerte de tu ser pecaminoso. La muerte de tu deseo terrenal. Cuando dice Jesús, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y hermano nos explicaba lo que significaba la cruz. Y otras veces lo hemos dicho. La cruz no era un castigo temporal del romano. Cuando el romano decía, tú vas a tomar tu cruz, era una sentencia de muerte. Era una sentencia de que ibas a ir al monte de la calavera y te iban a crucificar hasta que murieras. Y si no morías crucificado, llegaban y te clavaban la lanza para asegurarse que murieras. Y si todavía trabajaban y todavía ven que seguías respirando, tenían que matarte. Era una sentencia de muerte. Entonces cuando Jesús dice, el que no tome su cruz y venga en pos de mí, está diciendo el que no se crucifique a sí mismo, el que no ponga su carne en la cruz para morir, no puede seguirme. El que no esté dispuesto a dejar al viejo hombre que está viciado en los deleites de la carne, no puede seguirme. Porque mi causa, la causa de Jesús, está por encima de cualquier otra causa. La causa de Jesús, la salvación de cada uno de nosotros, el reino de los cielos, es algo tan perfecto que no puede ser entregado si no sacrificas lo más importante en ti, que es tu propia vida, tu propio cuerpo, en servicio a Dios. No estamos hablando de entrar en esclavitud, no estamos hablando de azotarte, no estamos hablando de golpearte, de arrodillarte, de cumplir en bien, no. Estamos hablando de que tu cuerpo, tu vida debe estar dedicada a Dios. Tu vida debe estar santificada a Dios. Con santificada no me refiero que vayas a ser un santo que hace milagros, sino que vas a ser una persona que busca la santidad de Dios. Y en esa búsqueda de santidad de Dios alcanzas una santidad. Pablo nos dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio a Dios, santo, agradable, perfecto, que ese es vuestro culto racional. Esa es la manera racional que tienes para adorar a Dios. Puedes cantar, puedes predicar, evangelizar, puedes hacer todo, pero si tu propia vida no está dedicada a Dios, no estás adorando a Dios. No estás sirviendo a Dios. Si tu propia vida no la tienes en servicio del ministerio, no estás sirviendo a Dios. Y uno debe preocuparse por presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cada uno de nosotros debemos preocuparnos y ocuparnos en presentarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestra vida en sacrificio vivo para Dios, buscando a Dios cada día. En todo momento, desde que se levanta, desde que se despierta, dar gracias a Dios. Desde que se está metiendo a bañar, dar gracias a Dios. Desde que va a salir de su casa, dar gracias a Dios. Conocer a Dios. En cada oportunidad que tenga, conocer a Dios, cuál es su voluntad agradable y perfecta. Porque en esa voluntad está nuestra salvación. En la voluntad de Dios, en la voluntad agradable y perfecta de Dios, está nuestra entrada al cielo. Si no la conocemos, no vamos a agradar a Dios. Pero sobre todo, debemos de elegir a Dios
en cada elección que tengamos de nuestro día. Imagínese que se despierta en la mañana. Se despierta en la mañana y puede elegir dar gracias a Dios o poner agua para café. Uno diría, doy gracias a Dios. Pero el que no conoce la voluntad de Dios va a decir, voy a poner agua para café. De todas maneras, Dios sabe lo que le voy a pedir. Si voy a salir de mi casa, salí corriendo, pues no me detengo a dar gracias a Dios. De todas maneras, Dios sabe que es lo que le voy a pedir. Dios sabe que quiero que me lleve con bien a aquel lugar y que me traiga de vuelta. ¿Para qué le voy a orar? Desde que despierto, debo de elegir a Dios. Debo de prestar no solo mi cuerpo, no solo mi vida, sino también mi mente, mi conocimiento, mi conciencia, siempre a Dios. Siempre elegir a Dios. En cada momento, en cada elección que tengas de tu vida, siempre elegir a Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Me va a pesar a mí presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? Sí me va a pesar. Porque mi carnalidad quiere lo que quiere la carnalidad. Porque mi cuerpo quiere la satisfacción y la seguridad de lo terrenal. Porque mi cuerpo preferiría estar en el parque o acostado, ya va a ser la una, preferiría estar viendo, no sé cuándo empieza el mundial, antes que estar escuchando media hora al hermano Abraham de palabras que no conozco, que no entiendo. Prefiero estar allá viendo cualquier otra cosa antes que escuchar al hermano Abraham predicar. Porque eso es lo que quiere mi carnalidad. Eso es lo que quiere mi cuerpo, mi carne, mi hombre terrenal. Pero debemos combatirla. Debemos combatirla. Como decía hace rato el hermano Juan Rubén, las palabras de Pablo, 1 Corintios 9:27, por aquí lo apunté. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, uno de los hombres más espirituales que podemos encontrar en la Biblia. Dice, en el versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No habla de una metáfora, de una manera literal de agarrar un cinto y golpearse a sí mismo, como en las películas lo hacen los sacerdotes, no sé si todavía lo sigan haciendo. No habla de ese golpear su cuerpo, sino habla de disciplina. Habla de disciplinar su cuerpo. Habla de decir, mi cuerpo quiere esto, pero esto no es del espíritu. Esto no es algo espiritual, esto no es algo que sea de provecho, así que lo pongo en disciplina y no le doy al cuerpo lo que quiere el cuerpo. Y lo pongo al servicio de lo que quiere el espíritu. Porque si vivo de la carne, si vivo por la carne, voy a morir. Si vivo conforme a la carne, voy a morir. Entonces voy a vivir conforme al Espíritu. ¿Y qué es lo que el Espíritu quiere? Que transformes tu vida para Dios. Lo que el Espíritu quiere es que transformes, entregues tu cuerpo, que tu cuerpo sea un reflejo de Dios. Que tu cuerpo sea un reflejo no solo de lo que dices, sino de lo que has recibido de Dios. En este sacrificio, tú vas a hacer morir lo terrenal.
Vas a hacer morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, lo que recalca Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 8. Si gustan acompañarme, Filipenses Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 8, del 5 al 10, perdón. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta es la manera del sacrificio vivo que habla Pablo a los romanos. Hacer morir lo terrenal, hacer morir el deseo de la carne que hay en ti, quitar los pecados que has cometido o que podrías cometer, y elegir siempre lo que es del Espíritu. Cuando entiendes lo que significa ser una nueva criatura, entonces transformas tu mente y tu observación. Si no entiende cómo presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, tan solo sigue el consejo de Pablo. Pablo le dice a Timoteo, que preste atención a todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene alguna virtud. En esto piensa. Cuando tu mente ya está de alguna manera modificada para vivir por el Espíritu, para pensar en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es todo lo que es espiritual, entonces tú comienzas a ver a Dios. Y la carga de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, la carga de morir al viejo hombre, la carga de matar a la concupiscencia de la carne, la carga de quitar todo lo que te estorba, se vuelve más fácil. Porque ya no vives tú. Ya no dejas de ver lo que la carne ve. Ahora vive Cristo a través de ti. Ahora ves las cosas como Cristo las ve. Y de esta manera seguimos creciendo hasta que lleguemos a ser de la medida de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a entender lo que Cristo quiere de nosotros. Hasta que lleguemos a entender cómo es que Cristo acepta nuestro sacrificio vivo. Cuando nosotros vivimos por el Espíritu, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, estamos conscientes del sacrificio que va a conllevar entregarnos a Dios. Que no va a ser nada más, voy a seguir a Cristo y a ver a dónde me lleva. Voy a seguir a Cristo hacia un cambio de vida. Voy a seguir a Cristo y voy a dejar al hombre que quiere su satisfacción atrás. Voy a dejar al hombre que no quiere reunirse en la iglesia. Voy a dejar al hombre que quiere andar de ojo alegre en la calle. Voy a dejar al hombre que prefiere tener los placeres del mundo antes que tener el amor de Dios. Cuando decidimos seguir a Cristo, nos pusimos en esa situación de sacrificar lo más importante para nosotros para recibir lo más valioso para nosotros. Aún así, nuestra elección es la más importante y fue la más acertada. Porque no hay nada que se compare a la salvación.
No hay nada que se compare a la vida eterna que nos ofrece Dios. El sacrificio vivo que pide Pablo es el mismo sacrificio que pide Dios. Toma el viejo hombre y déjalo aparte. Deja que yo haga en ti una nueva criatura, dice Dios. Ese es el sacrificio vivo. Cuando usted se levanta todos los días y busca a Dios, ese es el sacrificio vivo. Cuando otras personas ven que usted es diferente, cuando otras personas ven la luz de Dios en usted, ese es el sacrificio vivo. Está transmitiendo lo que ha recibido, hermano. Quisiera invitarlos, hermanos, a que analicemos en dónde está nuestra esperanza y qué tanto estamos dispuestos a dar. Si realmente estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida para Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? O si estamos a medias en el camino. Entreguemos nuestra vida a Dios, no solo a medias. Los primeros cristianos, los primeros hermanos en el primer siglo, no lo dudaron. Veían cómo despedazaban a los apóstoles, a los evangelistas, a todo aquel que se llamaba cristiano, lo veían ejecutado, y aún así no desistieron, no apostataron de la fe, como decía, como en el caso de la clase que vimos. Ellos siguieron y aceptaron seguir a Jesús conociendo los riesgos. Ahora nosotros sabemos que Cristo nos pide que entreguemos nuestra vida en servicio a Dios. Hagámoslo. Vale la pena. No nos pide nada del otro mundo. Siempre me voy a acordar del hermano Luis Márquez, que una vez me dijo, es que Dios te prohíbe muchas cosas. Sí, Dios prohíbe que no hagas esto, que no hagas aquello. Pero todo lo que te prohíbe es lo que te hace daño. No te prohíbe que comas, te prohíbe que te embriagues, porque eso te hace daño. No te permite que tengas relaciones sexuales con tu esposa, te lo permite. Te impide, te prohíbe hacerlo libertinamente porque conlleva muchos riesgos. Hay por ahí una canción que dice que si Dios es bueno, ¿por qué creó el SIDA? Pero el Dios no creó el SIDA, fue el mismo hombre. En Romanos lo dice, que entregó al hombre a su propia concupiscencia, el propio resultado de su propia concupiscencia. Entonces, lo que Dios te pide no es nada del otro mundo. Que entregues tu cuerpo en sacrificio vivo no significa que vas a dejar de vivir. No significa que vas a dejar de sentir o que vas a dejar de hacer X o Y cosa. Significa que vas a vivir para Cristo. Que todos tus pasos van a estar encaminados a Cristo. Que todos tus pasos van a ser en provecho de Cristo. Que vas a morir a tu propia voluntad. Sí vas a morir a tu propia voluntad para seguir la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta y que es para tu propio bien. Si aún no se ha presentado tu cuerpo en sacrificio vivo, hermanos, procura hacerlo. Procura hacerlo. Porque la salvación no tiene precio, pero seguir a Jesús sí. Sigamos a Jesús presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo para Dios. Dios lo bendiga.